Avanzamos con lo nuestro en esta noche, ¿les parece? El tema que me propuse compartir en esta noche lleva como título, lo vieron en el tentempié de esta semana, del abogado a la semilla, de la gracia que perdona, vamos a ver hoy, a la gracia que gobierna. Siempre se ha tenido yo diría, no un énfasis, sino aún peor, un sobreénfasis en la gracia que perdona. En el perdón. ¿Recuerdan el mensaje que hemos compartido cuando hablamos perdón sin arrepentimiento, la raíz de una espiritualidad estéril? Y este mensaje trata de reforzar algunas cosas que el Espíritu Santo a nosotros ya nos viene enseñando y viene hablándonos. La idea nuestra como familia de la fe no es dar mensajes nuevos, sino tratar de permitir y darle el permiso y darle toda y completa autoridad al Espíritu Santo para que atornille, para que afirme, para que consolide algunas verdades, si bien vamos a ir viendo otros textos que nos ayudan a comprender mejor todavía. El tema no es darte siempre un tema nuevo. Siempre digo que el Evangelio es monotemático, habla de Cristo gobernando los corazones, de Él creciendo en nosotros. Y fuera de eso no hay Evangelio, ¿sí? Entonces, hoy me gustaría poder ver cómo nosotros viajamos, migramos, maduramos de la gracia que perdona a la gracia que gobierna. Y la última vez que estuvimos compartiendo el sábado pasado fue para mí muy especial poder abordar la esperanza de Dios. Y abrazar esa esperanza nos permite a nosotros experimentar la salvación gloriosa del Señor en nuestros corazones. Y me gustaría comenzar dando una introducción nada más, pero marcando algo que para mí es importante. Por muchos años a mí me dijeron que la salvación no era una experiencia, porque las experiencias son fugaces, empiezan y terminan. Sin embargo, la Biblia sí me habla de que la salvación es una experiencia. Y si es una experiencia, es porque es una experiencia cotidiana, lo que significa es cada día la experimento, cada día la vivo. ¿Y por qué es una experiencia? Porque yo experimento cada día cómo ella, avanzando, me hace vivir cada día de manera diferente. Cada día mi fe crece, por eso es cada día una experiencia nueva. No es nueva en sí misma la salvación, sino que yo voy experimentando la novedad de vida acá dentro, en mi corazón. Y ahora lo vamos a ver un poquitito más de cerca. Pero al reconocer lo que Dios espera, también podemos nosotros llegar a reconocer aquello que mora en nosotros y hoy quizás esté estorbando la esperanza de Dios. Y creo que el sábado pasado terminamos hablando de estas cosas y a mí me gustaría seguir meditando sobre estos asuntos. Porque cuando nosotros detectamos y reconocemos aquellos estorbos que tenemos en el corazón, comenzamos a tener una esperanza adulterada, una esperanza mezclada, un poco de lo que Dios espera y un poco de lo que yo quiero y espero. Y es como que estamos en un punto medio, en un punto de tibieza, y lo compartí en el mensaje donde hablamos de la Odisea, que es un punto de inutilidad para Dios. ¿Sí? Es un punto de inutilidad, es que a Dios no le sirve una generación que tenga un pie acá y un pie allá. Si bien desde las Escrituras no existe tal cosa, un pie acá y un pie allá, porque la Biblia con esto es claro y ahora lo vamos a ver también, sí en nuestra cabeza sí entra eso. Bueno, y nuestra conciencia nos quiere dar un poco de calma. Bueno, lo importante es que yo por lo menos leo la Biblia a la mañana, lo importante es que yo oro, lo importante es que yo dedico el tiempo, lo importante es que yo congrego. Y como que nosotros nos autoconsolamos haciéndonos creer a nosotros mismos de que tenemos cierto tipo de consuelo, cierto tipo de cuestiones que nos hacen pesados y buenos delante del Señor, la cual la Biblia se encarga de aniquilarlo y de barrerlo con todo. Son mensajes y son, por supuesto, textos bíblicos que no nos gusta leerlo.
que no nos gustan que nos digan y que no nos gustan que nos prediquen. La salvación. Nosotros hablamos algo sobre esto, pero voy a volver a repetir algunas cosas. La salvación lo miramos nosotros como un camino que transitamos hasta que el día que nosotros como iglesia alcancemos plena madurez en Cristo. Este es un camino, es un viaje que estamos emprendiendo. Por eso es que cada día hay desafíos nuevos, cada día son experiencias nuevas, cada día soy desafiado en la fe. Es, como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la edificación de Cristo en nuestros corazones. Y es un viaje, claro que sí. Lo hemos visto en otras ocasiones, lo vemos en el ejemplo de Israel, es un viaje de Egipto a Canaán, es un viaje que transitamos de Babilonia, ¿sí?, de la idolatría, a Jerusalén, a la rendición de la verdadera adoración, como aprendimos el sábado pasado. Y es esto la salvación. La salvación es un peregrinaje, como lo dice Pablo en Colosenses, de tinieblas a la luz del Señor, ¿sí? Arrancado de la potestad de las tinieblas a la luz del Señor. Pedro también dice esto, ¿sí? De las tinieblas a la luz admirable. Desde la fe fingida a la fe real, a la fe que es sustancial en nosotros. Por esto, remarco en esta introducción que la salvación es una experiencia cotidiana. Nunca es abrazada por aquellos que aún desean permanecer abrazados a la corriente del mundo. Y esto lo tenemos en claro. Si tenemos una generación que ama el mundo, es una generación que nunca va a experimentar la salvación. La conoce, la confiesa nada más. Levantan la mano, gritan dentro de un auditorio: soy salvo, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él me dio la libertad. Estoy tarareando la canción casi. Y está buena, es una letra muy exacta, muy certera. Pero de nada sirve cantarla si no la experimentas acá. Dentro del auditorio cualquiera canta. Aplaudimos todos, saltamos. Veníamos en el auto y justo salía una canción muy antigua. Libre para correr, libre para danzar. Sí, son libres para todo eso, pero cuando vuelven a casa, cuando están en el trabajo, en la universidad, en el colegio, no hay tanta libertad. Cristo no es libre en sus corazones, porque ellos todavía siguen gobernando y siguen decidiendo y determinando lo que tienen que vivir. Acompáñenme, voy a leer 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a ir a la versión NTV, ¿sí? Nueva Traducción del Viviente. Esta versión es un poquito más explícita y nos ayuda para poder ajustar y aclarar algunas cosas que el Señor ya nos viene hablando. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 6, inclusive. Dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Voy a volver a leer el verso 1 y algo vimos de esto el sábado anterior, donde tenemos una generación que dice: ya está, todo fue hecho, ya Él me salvó. ¿Ves? Si la salvación queda en un plano discursivo y verbal, vos estos textos no lo vas a querer leer y no lo vas a querer hacer tuyo. Sin embargo, si las escrituras y las cartas de los apóstoles a la iglesia del Señor, a la iglesia gloriosa, a una iglesia salvada y comprada a precio de sangre, le está remarcando: pónganle fin a la mala conducta. Quiero que se deshagan mientras van caminando, mientras están en este viaje de salvación. Yo quiero que vayan sacándose el peso que tienen de encima, y está nombrando: acaben con ¿qué? Con el engaño. Acaben con la hipocresía, acaben con celo y con toda clase de comentarios hirientes. Y acá el verso 2 tiene peso. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo
ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¡Wow! Algo de esto vimos, porque este último texto que te está diciendo, ustedes ahora, por medio de esta mediación, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ustedes tienen la chance, tienen la oportunidad de ofrecerle a Dios verdaderos sacrificios espirituales. ¿Y qué es esto? Adoración. La verdadera adoración aparece dentro de este marco y Pedro la presenta de una manera espectacular, podríamos decir. Ejemplar la manera en la que Pedro desarrolla el cómo nosotros, mediante la salvación, fuimos alcanzados por el Señor y ahora nosotros podemos tener la capacidad de detectar, no, esto es engaño, esto no tiene que estar más en mi vida, no, esto es hipocresía, lo voy afuera, no, esto es un comentario hiriente, esto está mal, esto no me queda bien, no, esta palabra en mi vocabulario no tiene que estar más, afuera. ¿Y qué es lo único que tengo gana? De la leche espiritual no adulterada, como bebé recién nacido. Este es un viaje en donde constantemente nos vamos despojando de aquellas cosas que son estorbos y nos retrasan en el camino. Porque si todo estaría completo, ¿cómo pues explicaríamos este texto y tantos otros que nos invitan a morir, a despojarnos y a desechar un montón de cosas? Si bien lo dijimos este jueves y el anterior, si bien la obra de Cristo fue completa en el Gólgota, esa obra redentora allí, fue una obra externa, nosotros no vamos a poder agregar nada a la obra salvífica de redención del Señor Jesús. Fue perfecta. No obstante, esa obra que se realizó en la cruz romana hoy se está realizando en nuestros corazones. Eso es la experiencia de salvación. Es experimentar el sacrificio, es experimentar el altar acá. Mira, hermano, yo puedo hacer esta noche, ¿cuántos hoy están arrepentidos? Corran al altar, ¿no? Hay muchos lugares que le llaman a este lugar de acá delante del púlpito, le llaman altar, ¿sí? Y la gente, ¿qué hace? Pasa, viene, se arrodilla, llora, tira moquitos, ¿sí? Todas esas cosas dejan acá. Pobres las hermanas que después tienen que limpiar. Todo acá. El verdadero llanto tiene que estar acá, no acá. El verdadero postrar es acá, no acá. Porque acá es más fácil. ¿Qué es lo que te cuesta para pasar acá? Por ahí no sé, tu apariencia. Ay, si paso los hermanos van a creer que yo soy un pecador. Bueno, si rompes eso y pasaste, ya está. ¿Sí? Quebraste esa soberbia o ese temor a que la gente ahora te mire con otra cara. Lo rompiste. Y pasás acá adelante. Y esa es la creencia de muchas personas. Que si yo paso adelante y el pastor me ora y yo lloro y me arrepiento y pasé al altar, algo va a cambiar en mi vida. Sin embargo, en este altar nunca se postró, nunca se arrodilló y nunca se arrepintió. Pero en este altar sí. Este altar, el cual Dios no lo aprueba porque no existe tal altar. No existe. Yo sé que ustedes lo saben, pero yo necesito decirlo para reafirmarlo y volver y ajustar este tornillo para que no se salga. Este no es un altar. Este no es un lugar de arrepentimiento. Este es el lugar de arrepentimiento. Y este. Cuando quizás estando solo en casa yo me doy cuenta que esa acción debe ser una acción de la cual yo tengo que deshacerme. Cuando quizás yo me doy cuenta en el trato a mi esposa que hice algo indebido y yo digo, no voy a estar esperando que el pastor haga un llamado al arrepentimiento de aquel que maltrató a la esposa.
No necesito eso. Para eso tenemos al Espíritu de Dios gobernando en nuestros corazones. Eso es salvación. Es la vida del testigo de Dios. ¿Quién es el testigo? El Espíritu Santo. Es la vida del testigo de Dios acá adentro diciendo, no, así no seguimos, así no avanzamos, deshacete de la hipocresía, deshacete del maltrato, hablaste mal, pensaste mal, actuaste mal, eso no es así. Esta es la experiencia de salvación a la cual todos estamos creciendo, avanzando y experimentando. No todos hoy en día, gracias a Dios, ¿sí? Pero hubo un tiempo que sí, hay gente que se creía que colgarse la crucecita acá, ahora sí, tengo a Cristo acá, ¿o no? Y ni te digo de aquellos que se mandan el firulete, ¿o no? Y no estoy faltando el respeto a nadie. Pero imagínense si hacerse la persignación, si eso es persignarse. Si persignarse sería ir a la cruz. Hace muchos años iba en bicicleta con mis compañeros del secundario y pasábamos por un lugar que no es la iglesia, o por supuesto, es el edificio en donde se reúnen los católicos. Y todo el mundo que pasa por ahí, ¿qué hace? ¿Y vos por qué no te haces la cruz? ¿Y vos por qué te la haces? Le dije yo. ¿Y qué sé yo? Me dijo. En ese momento, un amigo me había dicho, vos tenés que responder como Jesús, con preguntas, para hacerlos pensar también. Y de ese día me quedó grabada. Entonces cuando a mí me dijeron, yo era morrudito, y me dice, gordo, ¿por qué no te haces la cruz? ¿Y vos por qué te la haces? No, ni idea. Yo tengo a Jesús acá adentro. No saben qué decirte. Hoy no todos se cuelgan la cruz. Hay gente que ya no se persigna. No todos andan haciendo así. Pero muchos tienen la cruz romana en alto. Y tienen, no, porque Él dio su vida por mí. Porque en la cruz Él todo llevó. Claro, no se persignan, no la tienen acá en una cadenita, pero la tienen acá, la cruz romana. Pero lo que siguen rechazando es la cruz diaria. Lo que siguen rechazando es el deshacerse realmente de las obras de la carne. Tienen en alto el sacrificio de Jesús, tienen en alto ese Gólgota, tienen en alto un montón de cosas, tienen en alto las cosas que Jesús vivió y enseñó. Pero esa parte donde Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, tienen que negarse, tomar la cruz y seguirme, esa parte se les ha borrado de sus Biblias. ¿Y por qué sucede esto? Porque es más fácil recordar lo que Jesús hizo que vivirlo a Él en nuestros corazones. Es mucho más fácil recordarlo, es mucho más fácil ir y cuando se comparte la cena del Señor recordarlo a Él que vivirlo. ¿Por qué? Porque vivirlo a Cristo en el corazón requiere muerte y negación al yo cada día de nuestra existencia. La salvación no es completa si aún nuestra alma se somete a cualquier deseo carnal o pasión terrenal. Voy a repetirlo. La salvación no es completa si todavía seguimos siendo gobernados por pasiones carnales o terrenales. Y traigo una pregunta para comenzar. ¿Qué es lo que reina y gobierna en nuestros corazones? ¿Qué es lo que está reinando? Porque si el pecado reina, el alma no está a salvo todavía. Si el pecado sigue gobernando en nuestra mente, en nuestro corazón, aún no estamos a salvo. Podemos hablar de salvación, gritar la salvación, proclamarla, pero no experimentarla. Y con esto me refiero al pecado dominante. Me refiero al pecado que gobierna, al pecado que reina en el corazón y que nos lleva a tener una vida de practicar el pecado todo el tiempo. De insistir,
de ya no tener ni siquiera la sensibilidad al testigo. Ya el testigo acá está como, yo me imagino, en estos días veía, tuve que hacer una reparación en el auto y me decía que había una parte que estaba sulfatada, entonces por eso no funcionaba, ¿sí? No era que estaba todo roto, sino que el sulfato hizo. Y yo siento que a veces nuestros corazones están sulfatados, y el testigo no funciona. No funciona. Se pierde la sensibilidad al Señor. Y vamos a leer juntos, ahora sí, en la versión RB60, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 al verso 10. ¿Lo tienen? Dice, 1 de Juan 3, del 8 al 10, y dejen ahí 1 de Juan porque vamos a leer dentro de aquí un poquito un capítulo anterior. Pero vamos al capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo en el corazón de una persona? Llevarlo a practicar el pecado. Por eso dice que para esto apareció el Hijo de Dios. No pongamos en otro contexto lo que Juan está diciendo, porque tomamos, no porque él vino para deshacer las obras del diablo, sí, el para qué, pero ponerlo en el contexto adecuado. Él vino para deshacer ¿qué obras? Las obras que te llevan a practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Wow! No es que no quiere, no puede. No puede. Hay una simiente acá adentro que lo lleva a no pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Punto. No, bueno, y ahí empezamos. A ver si nos podemos acomodar, porque como nos incomoda el texto, como el texto nos está señalando, como la palabra nos está marcando, quizás que somos de aquellos que practican, quizás de aquellos que menosprecian al hermano, quizás de aquellos que no practican la justicia, quizás de aquellos que no obedecen a Dios. Y lo leímos el sábado pasado cuando Dios a través del profeta le comunica a su pueblo diciéndole: estoy harto de sus canciones. No quiero que me canten, no me toquen los tambores, no me maten ningún animal, no quiero nada de ustedes. ¿Por qué? Porque yo pedí justicia y obediencia y ustedes no me dieron nada de esto. Así que no me vengan acá a cantarme, a aplaudirme, a las ceremonias, la liturgia que ustedes tienen, que es espectacular, pomposa, espectacular. No quiero nada de eso. Yo quiero justicia y obediencia. ¿Qué buscaba Dios? Y ahora en palabras de Juan, lo que encuentro es que Dios siempre está buscando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué cosa? En que uno hace la justicia y el otro no. En que uno ama a su hermano y el otro no ama a su hermano. En que uno vive para practicar el pecado y el otro para practicar la justicia. Y yo entiendo, mis hermanos, que no son mensajes cómodos, no son mensajes que la gente va a cliquear para querer escucharlo. No son mensajes que nos gustan, pero son las cartas apostólicas. Y siempre digo, Juan escribe en el principio de la decadencia de la iglesia. Juan
un anciano, el último de los apóstoles en morir, comienza a darse cuenta él que la iglesia estaba comenzando a inclinarse hacia el mundo. Juan se daba cuenta que los hermanos de la iglesia estaban inclinándose y se dejaban llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, que él lo dice más adelante. Él se da cuenta que la iglesia comienza a perder el fervor del Espíritu. Juan se da cuenta que la iglesia ya había dejado la obediencia a un costado, que el testigo de Dios en el corazón estaba cada vez más apagado, más insensible. No porque él sea insensible, sino porque los corazones se estaban apartando del Señor. Y escribe estas cosas. Ahora, es una obviedad, pero parecería hoy, siglo XXI, dígame a usted, ¿sí o no? Sería un horror decirle a alguien, vos sos hijo del diablo. Juan no tuvo tapujo. Juan no tuvo ningún problema. No, porque de esa manera la gente no va a conocer a Jesús. No, pues si este mensaje no es para la gente nueva, este es para la iglesia. Este es para gente que había caminado, que había creído, que había aceptado a Cristo como Señor, como Salvador. Lo había recibido. Muchos de ellos discípulos. Sin embargo, yo veo a los apóstoles, al mismo Jesús, marcar la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Ellos no tenían problema para colocarle esa frase a un grupo de personas. Ahora, no significa ahora que todo aquel que comete pecado es hijo del diablo, y quiero aclararlo esto, sino que lo que vamos a hacer en esta noche es clasificar y poner las cosas en orden. Pero con claridad, no con compensación. No, bueno, lo que pasa es que yo vengo de una familia complicada, es que yo no entendía cómo eran las cosas. No, sin compensación, sin engaño, sin hipocresía en el corazón. Necesitamos poner las cosas en claro. No según nuestros nombres, no según los títulos, sino esto es según el fruto que producimos. Esto no se trata de quiénes somos acá adentro, qué función desarrollamos, qué don Dios me dio, si es pastor o no es pastor, si es apóstol o no es apóstol. Esto es según el fruto que produces. Y hay mucha gente amando los títulos, mucha gente amando las posiciones eclesiásticas, las cuales no existen. Amamos los dones, amamos el ministerio, amamos el renombre, amamos algún tipo de servicio más que otros. Nos gusta hacernos ver, pero no hemos puesto la lupa en ver si nosotros estamos produciendo el fruto de un hijo de Dios. Y si nuestra manifestación es realmente como la de un hijo de Dios, o quizás, no lo sé, como la de un hijo de Satanás. ¿Qué es lo que marca la diferencia siempre? El fruto. El fruto. Las medidas de Cristo acá en el corazón. Ahora, ¿esto significa que no hay que pecar nunca, que nunca tenemos que fallar para ser hijo de Dios? La palabra nos anuncia que sí pecaremos, que sí vamos a tener fallas, pero como dice Juan, y ahora lo vamos a leer, tenemos abogado, tenemos alguien que nos defiende delante del Señor, tenemos un mediador, tenemos un intercesor, alguien que se para en el medio. ¿Vieron como el contrincante, sí? Como un juez que se para en un ring entre uno y otro. Así. Eso es un intercesor. Alguien que va a mediar. Tenemos abogado. Tenemos un defensor, sí. Sin embargo, lo que vamos a leer a continuación es al mismo Juan que te dice, no solo tienes un abogado, no solo tienes alguien que te defienda, alguien que redima tus pecados y tus errores, sino que Juan también te va a decir que todo aquel que se acerca al abogado y conoce a Jesús como abogado, no es aquel que solo está necesitando la defensa, sino aquel que ahora no quiere ni desea volver a vivir la vida que antes vivía. El que conoce al abogado, pone atención en esto, el que conoce al abogado es una persona que ahora va a comenzar a experimentar una transformación en el interior.
No tengo abogado solo para la defensa, tengo abogado para la transformación. Vamos, 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Y quiero que si vas a seguir la lectura lo hagas con muchísima atención. Vamos a leerlo despacio, porque el texto se explica solito. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al verso 6, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Leo otra vez el verso 3, que es importante. Y en esto sabemos que nosotros conocemos al abogado, permítanme esta aclaración, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Yo leía estos textos en estas mañanas de la semana y yo me gozaba en el Señor por cómo Juan es tan claro. Me gusta decir que el texto explica el texto aquí. Pero nosotros somos cristianos bricolage. Recortamos por todos lados y armamos nuestra propia maqueta de la salvación. Saco un poquito de Juan, recorto la última partecita de Pablo por allá, un poquito de lo que dijo Pedro, alguna frase de un predicador famoso ahí que vi por YouTube, y ahí me armé mi maqueta de salvación y así yo entiendo el Evangelio. No me andes recortando. No seas un manitas creativas. Mani a la obra. De mi época de padre primerizo. Vos también, sí. Todos estábamos en esa. Así como nos aburríamos frente al televisor mirando cómo nuestros hijos miraban todas esas cositas así hay creyentes haciendo bricolage. Un poquito de lo que dijo este apóstol famoso, después, pero porque a mí me dio una palabra profética que encaja con lo que dijo fulano y ahora con la partecita que dijo Pedro. Ay, y lo que dijo Juan en esta parte, ese texto es lema en mi vida. Hermano, por favor, ¿en serio? La construcción que hace Juan acá es seria. Repito, insisto y lo diré hasta el cansancio. Juan le escribe a una iglesia que estaba abriendo la puerta de la decadencia. Si pecaron, tranquilos, tenemos un abogado. Pero yo quiero decirte algo, que si ustedes van a este abogado y lo conocen, ustedes no van a seguir siendo lo mismo. Pues llegan a un punto que conociendo al abogado, van a vivir como el abogado. Van a andar como él anduvo. Juan no deja una puntada sin hilo, porque no solo está hablando del perdón de nuestros pecados, sino que inmediatamente habla de cómo es que el hombre pasa de la experiencia de un abogado defensor a una semilla que germina en nosotros. ¿Cómo Juan construye esta idea? Todos quieren al abogado, nadie quiere la semilla. Y este es el tema del mensaje. Todos quieren la defensa,
Todos quieren el perdón de los pecados, todos quieren la redención, todos quieren el Gólgota, todos aman la cruz romana, pero nadie lo quiere a él como semilla. Porque si la semilla llega a perforar el corazón y llega a brotar, yo te puedo asegurar que tuyo en pie no queda nada. Por eso prefiero mi vida y el abogado. Que si me manda una macana, tengo un abogado. Y usamos este texto, o usan, mejor dicho, muchas personas, y hay una generación que usa este texto para pecar deliberadamente. Para, siendo hijos del diablo, creen que tienen acceso a este abogado. Pero este abogado defiende a hijos de Dios. Este abogado es un abogado defensor. Es verdad, murió por el pecado de toda la humanidad. Pero el tema no es acercarse al abogado solo para el perdón, sino recibirlo a él como semilla en nosotros. Y esto es lo que se plantea. La cruz no solo es la liberación del perdón, sino que la cruz es la liberación de una semilla. Él murió, fue partido y fue repartido. Y ahora la cruz me dio la oportunidad de tener la simiente de Dios aquí dentro, en mi corazón. ¿Para qué? Para que habiendo experimentado el perdón de mis pecados, yo comience ahora a experimentar desde el perdón de mis pecados la salvación de Dios en mi corazón. ¿Se entiende? Eso es la cruz. ¿La cruz es el perdón? Claro que sí, pero es el inicio de la experiencia de salvación. Porque la experiencia de salvación comienza con un abogado, pero continúa como una semilla. Continúa como una naturaleza que crece. Aquello que crece en nosotros por haberla atesorado, por haberla guardado en el corazón. Y ella, me refiero a la semilla, puede llevarnos a la muerte y a la vida a la misma vez. Porque en la medida que morimos a lo nuestro, ella se expande en nosotros. Y ella toma fuerza y poder. Y esto es lo que dice Juan. Habla del poder de guardar la palabra, de guardar esa semilla en nosotros. Es el guardar la palabra en el corazón como experiencia viva, real y cotidiana. No es un guardar en el intelecto, no es un guardar la palabra acá, es un guardarla acá. Siempre lo marco y hasta el cansancio se los voy a remarcar. Si la palabra no está guardada acá, ¿qué significa guardarla acá? Significa guardarla como experiencia. Es decir, recibo esta palabra, pero voy a vivirla. Voy a orar esta palabra, quiero vivir esta palabra. No voy a detenerme, voy a concentrarme, voy a meditar en la palabra. Porque no la quiero en mi intelecto, la quiero como experiencia de vida acá adentro. Porque yo sé que si guardo la palabra, voy a terminar, como dice el verso 6, andando como Él anduvo. No quiero vivir una vida de perdones ilimitados. Quiero andar como Él anduvo. Y cuando esta palabra se guarda en el interior del hombre, esa palabra brota como una pizca de poder tan diminuto que si es atendido, ese poder crece y puede afectarlo absolutamente todo. Yo creo en el poder de la salvación. Y tenemos que llegar a este criterio juntos como familia. Lo que hemos recibido es un poder. Lo que hemos recibido no es un mensaje, es un poder que llegó a través de un mensaje. Lo que hemos recibido es una simiente gloriosa que tiene la capacidad de afectar toda nuestra vida. Y yo te miro a vos y me miro a mí y miro a mis amigos, miro a mi familia, miro a la gente que conozco y que dice creer en Jesús. Y yo no podemos seguir mirándonos mutuamente sin vernos siendo transformados. No nos podemos permitir como familia tener un evangelio intelectual pero no experimental.
No me puedo permitir recibir el mensaje, la palabra, tener todo espectacular acá, que me recuerdo, que me aprendí todo, pero no ver la transformación y no tener a Jesucristo caminando embragado. Necesitamos que en nuestras ciudades camine Jesucristo. ¿Cómo puede caminar Él? Él ha entrado supuestamente en tu interior. Y si Él entró y esa semilla es atendida, es cuidada, es guardada, es atesorada, cuando brote, yo quiero asegurártelo, porque lo dice la palabra y lo vamos a leer. Tiene el poder de transformarlo absolutamente todo. ¿Saben? El evangelio es diminuto, es insignificante. Insignificante. ¿No ves que dice? La gente lo desechó. ¿Cuántas historias tenemos que hacen alusión a esto que les estoy diciendo? ¿Cuántas veces el tabernáculo de Dios estaba cubierto con piel de tejón? Era una cosa que no te atraía. Porque la presencia de Dios a simple vista no te va a atraer. Pero cuando la descubres, cuando la experimentas, cuando la conoces, si miras una semilla como la de un grano de mostaza, ahora lo vamos a leer. Es tan insignificante, vos no te podés imaginar que eso se puede transformar en un árbol. No te podés imaginar pájaros, aves, posar dentro de ese árbol. Así es. No sé si conocen la semilla de mostaza. Es la semilla más pequeña que existe. ¿Cómo puede ser que termine siendo la hortaliza más grande y sea un árbol? Por eso que hay gente que no atiende la salvación y la descuida. Porque la ven como una semilla. O en el peor de los casos, solo lo ven como un abogado defensor. Pero no nos queremos hacer la idea de Cristo como semilla. Porque lo prefiero como abogado, no como semilla. A mí déjame la vida como está. Que Él me perdone, que Él me sane, que Él me prospere. Y ahí tenés todas las iglesias de todo tipo y todo color. Tenés el mensaje del evangelio de la prosperidad, vení, Dios te va a dar, un tipo de lotería, ¿no? Pero pastor, yo sembré y no tenés fe. Y siempre tienen algo para decirte, vos seguís poniendo. Y es verdad, es de la prosperidad, es la prosperidad de los pastores. Le vacían el bolsillo a la gente. Son unos ladrones, unos corruptos que engañan a las personas. Tenés el evangelio de la sanidad. ¡Ay, nos encanta! Ya me fue bien en la empresa, ahora me paso al otro porque ahora necesito una sanidad. Entonces tenés para elegir, pero no nos gusta la idea de un evangelio como semilla. Porque yo te puedo asegurar que si esa semilla penetra tu corazón, tu vida nunca más volverá a ser la misma. Nunca más. Dice Juan, terminaremos andando como Él anduvo. ¿Y qué es andar? Es seguirlo. Seguirlo. Sigo sus pasos. Sigo su voluntad. A cada instante. Ahora mi caminar, mi conducir, hasta mi toma de decisiones cambió. Antes, cuando elegí un trabajo, cuando tenía que tomar una decisión laboral, una decisión financiera, no estaba el evangelio de por medio. Ahora yo no puedo sacar el evangelio de la ecuación porque lo es todo en mi vida. Y me doy cuenta que nací para esto y que no nací para otra cosa. ¿Cómo voy a tomar una decisión familiar? ¿Cómo voy a reunirme con mi esposa para educar a mis hijos si saco al Señor de... No puedo sacarlo al Señor del medio. ¿Cómo puedo ignorar al testigo en mi corazón cuando voy a corregir a mi hijo o a mi hija? El evangelio es el centro y el poder que lo transforma absolutamente todo. Y cuando voy a corregir, cuando voy a educar, cuando voy a tratar con ellos, trato conforme la semilla, no conforme la sociedad. Con Vicky escuchábamos hace un tiempo atrás, y sobre todo más ella que está haciendo una capacitación especial ahora en su profesión. Ahora la nueva moda, no hay que decirle que no a los chicos. No le digas que no, porque lo frustrás. Cuando esa semilla penetró tu corazón y gobierna,
Si hay que decir que no, es no. Y si hay que decir que sí, es sí. Abro paréntesis. El día 21 de febrero, si no me equivoco, sábado 21 de febrero, vamos a abordar ese tema puntualmente. Padres que ponen límites a los hijos y no los hijos a los padres. Como los muchachos van a estar en el campamento, vamos a estar todos los papis solos acá. Y le pareció bien a mi esposa acompañarme en ese desafío. Ella va a escribir y yo lo voy a hablar. No. Pero fue un sentir que tuvimos en el corazón el mes pasado cuando nos enteramos la fecha. Digo, vamos a estar los papis, vamos a hablar de esto. Necesitamos plantearnos la educación de nuestros hijos. Plantearnos la educación de nuestros hijos. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, verso 31. Mateo, capítulo 13, verso 31. Y quiero leer hasta el verso 33 inclusive. Gracias, Señor. Mateo capítulo 13, verso 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mis hermanos, cuando Cristo Jesús llega a nuestros corazones, no llega de manera impresionante, no llega de manera espectacular, ni tampoco llega de manera majestuosa. Él llega con esa apariencia de insignificancia. Llega con la apariencia de algo que parece que no es tan importante. ¿Recuerdan el nacimiento de él en Belén? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo llegó él a Belén? Insignificantemente. Y cuando buscaban un lugar para que él pueda nacer, todo el lugar para hospedar, el mesón estaba repleto, no hay lugar. La historia hubiese cambiado si el que hubiese llegado hubiese sido un rey con apariencia de rey. Pero el que había llegado había sido un rey sin apariencia de rey. Y pensaba en esto: si hubiese llegado a Belén un rey con apariencia de rey, tranquilo, Señor, ya le preparamos una habitación, ya le hacemos lugar acá adentro, ustedes pasen, vayan comiendo algo por acá, ya les preparamos todo, en 5 minutos está todo listo. A alguien sacan afuera, aunque sea el propio dueño. Vieja, nos acomodamos acá en el cuartito del fondo, está este rey. ¿Y saben por qué no hacemos lugares en los corazones? Porque no tiene apariencia de rey. Así que ¿de dónde fue? A un establo, a un lugar sucio, semi abandonado, que no merece tanta atención porque es para el cuidado de animales, así que donde la higiene no es la mejor. ¿Por qué? Hay animales. Así que ahí te hicimos un lugar. María, si querés,
podés ir a parir allá. No hay problema. Andate con José, vayan para allá. Y él sigue llegando de la misma manera. Él sigue buscando. No mesones espectaculares. Está buscando corazones en condiciones de establo para nacer. Él no busca el mejor corazón. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido que no somos merecedores de tanta gracia? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no merecemos ni siquiera el perdón de Dios? ¿Cuántas veces hemos experimentado esa sensación que viene del mismo infierno y de las mismas tinieblas para que aún cerremos las puertas del establo de nuestro corazón? Pero ahí entró Él, y el que no tenía apariencia de rey estaba allí, naciendo en un lugar sucio, pobre y semi-abandonado. Es que Él no busca lo que tiene apariencia de bueno. Y se cumple la palabra a través de Pablo diciendo que Él vino a lo vil, a lo menospreciado, lo insignificante de este mundo. Él vino allí. ¿Por qué? Porque Él también es insignificante. Así que podés ver personas, familias que no tengan apariencia de grandes cambios. Pero si alguien hoy, en esta noche, puede verlo a Él como semilla, sin importar cuál sea la condición, si el corazón está en condición de establo o está en condición de mesón. No importa en qué condición esté el corazón, lo importante es hoy poder mirarlo a Él como semilla. Mirarlo a Él como el rey que puede nacer y puede cambiarlo absolutamente todo. Solo necesita un lugar para nacer. El problema es que los mesones todavía siguen ocupados con sus propios negocios. Y así están los corazones, ocupados con sus propios negocios, ocupados con su propia vida, pero nadie lo quiere a Él como semilla, nadie lo quiere a Él como rey. No queremos a alguien que venga a gobernar el corazón. Y es así como Cristo, tomando la semejanza, no solo de aquel niño, sino en esta parábola, Él mismo se presenta como grano de mostaza, porque el reino de los cielos es Él. Y Él se está presentando aquí como un grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y dice que lo sembró en su campo. Tipo y sombra del corazón del hombre. Dice que tomó esta semilla insignificante y la sembró. Una semilla diminuta, pero cuando crece por causa de ser atendida, dice que se vuelve un gran árbol, la más grande de todas las hortalizas. Y asimismo, Él, otra vez, por si no lo entendieron, se presenta ahora como la pizca de una levadura que cae en 3 medidas de harinas. Así que no solo soy como una semilla de mostaza, también me parezco a una pequeña pizca de levadura. ¿Cómo es la levadura? Es casi invisible al principio, es insignificante. No parece algo efervescente, pero activa desde adentro. Cuando toma contacto con la masa, es ahí cuando activa la levadura. Imposible detener el avance de la levadura una vez que se mete dentro de la masa. Señor chef, digo verdad. Anda a detenerla. Ay, no llevaba, sacala. Ya está. La usarás para otra cosa. Y yo quiero que pensemos juntos en esta noche. ¿Cómo puede ser que tengamos personas que digan tener a Cristo en su corazón y todavía no hayan sido transformadas? Mi pregunta es, ¿será que la pizca de levadura nunca entró? Yo no estoy en esta noche para complicarte la noche, pero sí para que pensemos juntos. Este mensaje no trata un asunto que quiere condenarte de ninguna manera. Quizás esto nos ayuda a pensar y a recapacitar. Pues yo no quiero tener un Cristo nominal, no quiero tener un evangelio, un cristianismo nominal. Yo quiero tenerlo a Él sustancialmente, yo quiero tenerlo a Él como la experiencia de la pizca de levadura en el corazón. Si todavía sigo viviendo un cristianismo de frases, de prácticas, no sé, una mentalidad litúrgica en mi cabeza, ay, porque si hago esto, no, porque yo tengo mi devocional a la mañana, no, porque yo oro de 3 a 4 de la mañana. Bien, hermano, hágalo. La pregunta es si usted está siendo transformado, sí o no, eso conteste.
No me cuente toda la vida lo que hace, que meditó, que un ángel bajó y que le mostró la espada y usted ahora la conoce y le vio el cabello al ángel Gabriel. No, no me cuente esas cosas. Déjame ver tu carácter. Déjame ver cómo eres con tus compañeros de trabajo. Déjame ver cómo eres con tu celular cuando quedas solo. Déjame ver quién eres con papá, con mamá. Déjame ver cómo eres con tu esposa. Déjame ver cómo tratas, varón, a las mujeres que no son tu esposa. No quiero tus experiencias espectaculares de oración, de intercesión, de la profecía, de lo que me dijeron, que vino un ángel que me dijo que me tocó la espalda y que había un fuego y yo fui y me dijo quítate y ya se hace el pseudo Moisés, ¿no? Ay, y tuve una experiencia con Dios espectacular. No quiero saber nada de eso. Cuéntame qué tal la pizca de levadura en ti. ¿Qué tal? ¿Tu lenguaje ha sido transformado? ¿Tu manera de elegir películas ha sido transformada? ¿Tu manera de reírte ha sido transformada? ¿Te sigues riendo de cosas que son burdas, absurdas e inmorales? ¿Hacia dónde van tus ojos? ¿Hacia dónde van los deseos de tu carne? Cuéntame qué tal la vanagloria de la vida, si te sigue atrayendo y te sigue conduciendo, o es la pizca de levadura la que ahora te está gobernando. Cuéntame tu transformación. Cuéntale al mundo con tu manera de andar cómo fue que Él anduvo hace 2000 años atrás en las calles de Galilea. Cuéntame. Jesús dice que esa mujer tomó una pizca de levadura y la escondió. Y sabe que la levadura no está para exhibir la masa, la levadura no está para adornarla la masa, sino que la levadura tiene que ser escondida, guardada adentro. Y tiene que ser mezclada. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esto? Y quiero que lo aprendamos juntos hoy, ¿sí? Esto se llama regeneración. ¿Han leído esa palabra en la Biblia? Regeneración. El que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con Él. Eso es nacer de nuevo. Así como la Biblia te dice que uniéndonos a Dios somos un espíritu con Él, Jesús te lo está diciendo en parábola. ¿Sabes cómo es? Como cuando la pizca de levadura se esconde en 3 medidas de harina. ¿Saben? 3 medidas de harina son 39 litros de harina, lo que está diciendo. Es mucha harina. Cuando se esconde allí y es guardada y es ahora una sola masa. Así son ustedes conmigo. Si yo dejé de ser el que te defiende y ahora soy poder escondido en tu interior. Las 3 medidas de harina, ¿qué representan? ¿Por qué 3 medidas? Las 3 medidas de harina representan la totalidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Hay mucha gente que cree que solamente Dios afecta al espíritu y nada más. No es así. No es así. De hecho, Pablo a los tesalonicenses le dice: guárdense irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, santificando espíritu, alma y cuerpo. Porque este es el efecto de Cristo en nosotros, es la santificación de espíritu, alma y cuerpo. Saben, había un grupo de creyentes en esta época que Juan escribe, llamados los Nicolaitas, mencionado por el mismo Jesús cuando las cartas son enviadas a la iglesia en Asia Menor. Los Nicolaitas, entre las varias creencias herejes que tenían, una de las creencias que ellos tenían era que ellos tenían a Cristo en el corazón, tenían a Cristo en el espíritu, y que su espíritu era santificado y que no importaba lo que hagan en la carne, lo importante es que el espíritu no era contaminado. Contate otra. ¿Conocen los Nicolaitas del siglo XXI ustedes? Él ya me perdonó, soy salvo en Jesús. Gloria a Dios. Total, después vaya a hacer lo que quiere.
Son los nicolaitas modernos. Yo no quiero vivir así, y sé que vos tampoco. Y sé que ellos tampoco quieren vivir así. Porque el testigo de alguna manera, acá, enciende las alarmas. La levadura del reino no viene a salvar una parte de nuestra vida, viene a salvarla completa, toda, absolutamente toda, dice Jesús. Y usa esta frase que me gusta: hasta que todo fue leudado. Y yo quiero de alguna manera ir cerrando en esta noche. Yo quiero la experiencia esta. ¿Qué experiencia? Hasta que todo fue leudado. Esta es la experiencia de salvación, hermanos. Hasta que todo es leudado. El énfasis no está tanto en las 3 medidas, sino en que no queda harina sin tocar. Lo que está hablando es que cuando Él entra como semilla, cuando Él entra como poder dentro mío, nada queda intacto, todo es transformado. Y yo quiero en esta noche que pensemos y meditemos en esta palabra. La idea es que nos vayamos a casa pensando. Ni siquiera que nos vayamos diciendo, oh, qué palabra, no, porque estoy seguro que no es una palabra grandilocuente como ninguna de las que tenemos acá. Y que la propuesta de cada mensaje es que vayamos a casa pensando. Jesús no está enseñando de incorporar ahora una moral nueva, bueno, una nueva doctrina, ahora hay que pensar así. No. Vieron que ahora existen predicadores, apóstoles, gente que piensa de esta manera y te quieren imponer el mensaje, te quieren imponer nuevas doctrinas, entre comillas, no porque ahora se dice así, no porque ahora se ora así, no porque ahora se ofrenda así. No, ahora nada. Jesús nunca impuso nada, recibe el poder. Lo va a afectar absolutamente todo. Y como hablábamos en estos días, y creo que fue Lisandro el que nos compartió el peligro de la imitación. El peligro de la imitación, porque ¿cuándo se imita? Se imita cuando no entró la pizca de levadura. Se imita cuando la semilla tan pequeñita de Cristo no perforó el corazón. Necesito imitar, necesito aparentar. ¿O no conocemos el caso de estos 2 personajes, Ananías y Zafira, que imitaron la generosidad, imitaron la ofrenda, imitaron el evangelio, imitaron el impulso del Espíritu Santo? Quisieron ser los nuevos Bernabé de la iglesia, porque Bernabé dijo, no quiero más los terrenos, se los doy toda la iglesia, yo no quiero nada. ¡Pah! Ofrendó todo Bernabé, toda su herencia la trajo a los pies de los apóstoles. Y estos 2 dijeron, nosotros no podemos ser menos, hagamos lo mismo. Y este es un ejemplo de imitación sin la sustancia. ¿Cómo terminaron? Muertos. Bueno, porque es una muerte espiritual. No me la dibuje. No fue espiritual, fue física. ¿Y sabes qué aprendo con vos en esta noche? Y lo podemos aprender juntos, Licha. Lo que aprendemos en base a esto, de lo que imitamos y de lo que hacemos, lo que otros hacen, es que la imitación es el permitido que nos damos de jugar contra el Espíritu Santo. La imitación es una ofensa al Espíritu Santo. No hagan nada por imitación. No, pero Pablo lo dijo. No, lee bien lo que Pablo dice. Así como yo imito a Cristo, ustedes imítenlo a Él. Así como yo lo imito a Él, ustedes mírenlo a Él. Porque si lo miras a Él, ¿a dónde te va a llevar? A la cruz. Te va a llevar a la negación de tu yo a cada momento. Quiero cerrar. La salvación no trata de un Cristo que viene a ocupar un espacio en nosotros, sino que el Evangelio trata y la salvación trata de una sustancia que viene a llenarlo todo, viene a fermentarlo todo.
Y todos estamos en un proceso. Yo quiero que te des tiempo. Pero que los tiempos lo marque la semilla, no vos. Que los tiempos lo marque la levadura, no vos. Hoy lo charlamos con Vicky. Porque también en la Biblia aparece otra levadura. Y Jesús la llama la levadura de los fariseos. ¿Y entonces qué? ¿Entonces la levadura significa las dos cosas? Sí, y la enseñanza es esta. Así como el reino puede afectar toda tu vida, la hipocresía, el engaño y la religiosidad también pueden afectar toda tu vida. Por eso que hay gente que ha sido leudada por la hipocresía y viven imitando, viven para la apariencia, como vivían los fariseos. Ya toda su vida fue leudada. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué es lo que estamos atesorando y guardando en el corazón? Quizás entre esta pregunta. ¿Qué tipo de levadura está leudando estas 3 partes de harina? ¿Qué tipo de levadura, qué tipo de sustancia estoy permitiendo que entre aquí? ¿Qué semilla está germinando acá adentro? No quiero una salvación discursiva. Tampoco quiero vivir de abogado en abogado, siempre necesitando una defensa delante de Dios. Esa la tengo, ya está asegurada. Pero quizás hoy nuestra oración puede ser: Señor, te recibimos y te aceptamos como semilla. Te recibimos y te aceptamos como aquel niño en un establo. No promete nada al principio. Ni la semilla, ni la pizca de levadura, ni ese supuesto niño que se ve dentro de una panza. ¿Qué promete esta familia? Nada. Pero si Él entra y lo recibimos como gobierno, yo te puedo asegurar que se cumplirán las palabras que Pedro escribió a la iglesia. Van a crecer a una experiencia de salvación. ¿Y qué pasa cuando alguien crece en la experiencia de salvación? Se convierte como ese bebé que pide a gritos la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, no puede vivir sin alimentar a Cristo. No puede vivir sin exponerse al riego. No puede vivir sin exponerse a la poda, a la fertilización y a todo lo que el Evangelio nos provee. Como dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. La explosión de la semilla es el poder del Evangelio. Y por eso no nos avergonzamos, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder. Padre, te damos gracias en esta noche. Tu palabra es viva, es eficaz. Y hoy nos plantea algo glorioso en esta mesa. Y lo que nos planteas es serio. Y con prudencia hoy tomamos esta palabra para examinarla en nuestros corazones. Gracias por la defensa y por la intercesión delante de nuestro Padre. Pero hoy te vemos, te observamos, te probamos, te aceptamos y te recibimos como semilla. Declaramos que tú eres el Evangelio y que eres el poder de Dios en nosotros. Y que no pararás hasta transformarlo absolutamente todo. No te detendrás hasta leudarlo todo. Y es entonces que experimentaremos la santificación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. No por algo impuesto, sino por algo que ha penetrado aquí dentro de nuestros corazones. Oro para que el testigo tuyo en nuestros corazones, de manera viva y eficaz, use estas palabras para confrontarnos, para consolarnos, para edificarnos, para reprendernos en estos días.
y guardamos esta palabra. Sabemos que somos nacidos de ti y que tu simiente está en nosotros. Pero una cosa pedimos en esta hora: no detengas tu obra en nosotros. No te detengas, Señor. No te detengas. Sigue trabajando aquí dentro, porque si has comenzado la obra, la completarás. No quedará ningún rincón de nuestro corazón, no quedará ningún rincón de nuestro espíritu, ni de nuestra alma, ni de nuestro cuerpo, sin ser afectado por tu poder. Poder de Dios en nosotros. Gracias, Padre. Amén. Amén.